OIDE Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches, esta es una nueva edición de tu programa de gestión financiera con el auspicio de la Organización Internacional de Emprendedores. Iniciamos ya. Tengo marcado en el pecho todos los días del tiempo, no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Ay. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte, hoy voy a verte de nuevo. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar esta tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. La, 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 la. Que este amor, para que este amor crezca más. Esta es tu secuencia de la editorial. Permítanme compartirles, damas y caballeros, un reciente estudio que se ha efectuado con relación a la paz de la población mundial.
Voy a compartir en este momento algo muy interesante, permítame, y está relacionada, damas y caballeros, con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Este informe mundial del año 2021, o sea, reciente nomás, nos dice que, nos dice que es un indicador que se ha venido trabajando en él desde el año 2006 por la empresa Gallup, por encargo del IEP, Instituto for Economics in Paz, o sea, Instituto de la Paz y de la Economía, medición de paz en el contexto mundial. ¿Y qué nos dice, damas y caballeros? Nos dice que desde el año 2006 se empezó a hacer una encuesta a nivel mundial, ¿sí? Para medir el grado de tristeza y de percepción de bienestar, ¿sí? Y se dio con una no grata sorpresa, porque en el año 2006, es decir, antes de la pandemia, se dio un récord histórico. ¿Qué pasó? De 4 de cada 10 adultos en el mundo dijeron que expresaban mucha tristeza, preocupación y estrés, lo cual ha venido a incrementarse en el 2021. Y esto de mucho antes de la pandemia empezó este incremento sustantivo, ¿no? Y aún ahora es más. Y lo vemos en las manifestaciones, damas y caballeros, que hay en los diferentes países. Pues vemos mucha ansiedad, mucha efervescencia política, ustedes lo han visto, Ecuador aquí nomás, lo han visto también en Colombia en su momento, el año pasado, lo han visto también en el país. Entonces, ¿qué pasa? La gente no está satisfecha con el actual ordenamiento, como está constituida nuestra sociedad, porque hay mucha iniquidad, porque hay demasiada, damas y caballeros, demasiado desincentivo, demasiada injusticia. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, nuestros compatriotas y los compatriotas latinoamericanos también, pues buscan que medir su tranquilidad. ¿Y a qué viene esta perturbación en la convivencia? Pues básicamente todo está relacionado a la crisis de valores, ¿no? Por ejemplo, la crisis también dentro de los sistemas religiosos. ¿Qué ha pasado? Muchas veces no son coherentes los liderazgos religiosos que nosotros tenemos. Y la gente ve, este señor dice, pero aquí me encuentro un rabito de paja. Por lo tanto, en este señor yo no puedo creer. ¿Sí? Entonces, aquí conlleva todo esto, damas y caballeros, a que nosotros tengamos que cambiar, ver qué está fallando. Por un lado, los sistemas religiosos son eso, son sistemas que muchas veces lo personalizan la persona. Pero cuando un religioso se mete a hacer política, cuando un religioso dice una cosa y practica otra, pues estamos conllevando a que hay una contradicción. Esa es y pierde coherencia, su liderazgo no es coherente, por lo tanto, su liderazgo deviene en precario. Entonces la gente deja de ir a las iglesias, la gente deja de congregarse, la gente deja de una u otra manera de respetar a su autoridad, por más espiritual que ésta sea, cuando se mete a la política, cuando no es coherente el liderazgo. Asimismo, las universidades, las escuelas no están enseñando valores, que están enseñando tecnología, técnicas, pero están dejando de lado los valores intrínsecos de la persona. Usted es valioso y merece mi respeto con el solamente hecho de nacer, de estar frente a mí. Por lo tanto, tengo que guardarle una consideración especial. Asimismo, los políticos, los aventureros políticos que nosotros tenemos, bueno, siempre han habido, pero ahora son más evidentes, porque ellos juzgan de acuerdo con el cristal que tiene su vista. Entonces, damas y caballeros, ¿esto qué genera? Inestabilidad, desesperanza, ¿sí? Violencia en última instancia. ¿Qué debemos hacer? Debemos
repensar cómo estamos organizados como colectividad, como país, como región. Y vamos ahora a la siguiente secuencia donde tenemos una invitada muy especial. Me refiero a la licenciada Victoria Lacruz. Hasta aquí nuestra editorial del día de hoy. Por encargo del Instituto de Investigaciones Financieros Forense y la Organización Internacional de Emprendedores, seguimos desarrollando los conceptos básicos de finanzas. Para ti, amigo, para ti, amiga, que deseas emprender tu iniciativa privada, va con mucho cariño esto. Es la continuación. Si no está aquí lo que esperas, está en el otro. Esta es la segunda parte. En la anterior habíamos hablado de costo de oportunidad, habíamos hablado de tasas de interés, entre otros conceptos. Pues bien, aquí continuamos con algunas definiciones básicas para ti, amigo, para ti, amiga. Nos estamos refiriendo a los activos, los pasivos y el patrimonio. El activo podemos decir lacónicamente que son los bienes y derechos de valor de la empresa. Bienes nos referimos a todo aquello que sea tangible. Por ejemplo, ¿no? Un sofá, un estante, una computadora, una portátil, una pizarra, una estantería donde pones tus bienes, un local, una infraestructura física, ¿correcto? Y derechos, estamos refiriéndonos a documentos que se han transcrito y que son de dominio público. Por ejemplo, una concesión minera, por ejemplo, una cuenta por cobrar, ¿no? Letras, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿esto qué genera? Genera activos o documentos tangibles o intangibles que generan un ingreso de dinero a la caja, ¿correcto? Igualmente, tenemos que los pasivos son las obligaciones contraídas del pasado que no han sido pagadas en su momento. Ojo, por ejemplo, el alquiler. Tú tienes un alquiler, no lo tienes hasta que no vence. Cuando vence ya tienes un pasivo. En tanto que tienes una flotación ahí, un dinero que tienes que darle vuelta, que tienes que enajenarlo, que tienes que intercambiarlo. Una vez que terminas de intercambiar y se vence, ahí lo puedes pagar. Es una erogación de dinero. Tienes que cumplir con esa deuda, ¿correcto? ¿Y el patrimonio qué es? El patrimonio, así en términos básicos, todo esto es muy básico para adentrarnos en este mundo de las finanzas, es la diferencia entre activo y pasivo. Lo que queda forma parte de tu patrimonio. Cuando los pasivos son más grandes que los activos, el patrimonio es negativo. Por lo tanto, está deficitario tu patrimonio. En cambio, de ser todo lo contrario, de ser los activos superiores que los pasivos, tenemos un patrimonio positivo, ¿sí? Pero amigo, amiga, cuidado usted con tener un patrimonio excesivamente alto sin tener pasivos o sobre todo, sin tener en regla la parte tributaria, sin haber tributado, porque eso ya se llama desbalance patrimonial, porque no se declararon los ingresos y menos se ha tributado. Ojo con esto, esto es algo irregular y se puede malinterpretar como desbalance patrimonial. Aquí entre nos, en esta secuencia de la auspiciada por la OID y gestión financiera, tenemos una invitada de lujo nuevamente entre nosotros. Nos referimos a la magíster Victoria Lacruz, quien es neuroespecialista, psicoterapeuta, investigadora y conferencista en temas de la neurociencia. Empezamos. Buenas noches. Muy buenos días, estimado amigo. ¿Cómo está, Victoria? Qué gusto. Estamos complacida de compartir este espacio nuevamente con los teleaudientes
y poder compartir algunas reflexiones y algunas cosas que siempre han motivado nuestro interés y, por supuesto, nuestra investigación también. Entonces, sí, encantada de conversar con usted y procurar responder las preguntas, sí, y las demandas de nuestros oyentes. Bien, hace poco salió un estudio de investigación a nivel mundial de la firma reputada Gallup, en la cual decía que había medido desde el año 2006 los indicadores de paz en el mundo y que estos estaban alborotados por las inclemencias de que todos somos objetos, ¿no? Incertidumbres políticas, incertidumbres con relación a la formación y la capacitación laboral y la empleabilidad sobre todo. Entonces decía que se había incrementado ahora con la pandemia aún más, ¿no? A nivel mundial. Decía que de 10, 4 personas en el mundo entero estaban desesperanzadas, con tendencia a deprimirse. ¿Cómo puede el ser humano hacer resiliencia? Para aquellos que no saben, resiliencia es aquello que el hombre puede, que digamos, puede hacerle frente a todas estas inclemencias del tiempo. Dinos, Victoria. Bien, gran pregunta. Muchas gracias por preguntar eso, porque generalmente lo que no vemos objetivamente no lo consideramos presente. Y una de las cosas que no vemos es precisamente cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo se daña la salud mental a lo largo del desarrollo humano. Y tan no nos damos cuenta de cómo está la salud mental que, por ejemplo, esto que se llama desesperanza, falta de fe, falta de propósito, pérdida de propósito en la vida, que termina encallando muchas veces en un síndrome depresivo, la gente lo entiende particularmente como una simple tristeza. Y las madres, ojalá las madres que están en este programa, que coberturan, que siempre te siguen, puedan escucharnos y puedan empezar a sentir como un factor de alarma y por lo tanto un factor importante cuando ven que sus hijos están aislados y están tristes. La tristeza, si bien es una emoción como lo es la cólera, como lo es la alegría, como lo es el amor. Son emociones que vamos sintiendo, emociones que vamos experimentando. Por ejemplo, en el caso de la alegría, en el caso de la rabia, que son emociones que experimentamos, pero que no son casualidades. Las emociones que experimentamos entre la alegría y la tristeza no son casualidades. No ocurren porque las fabricamos, porque se nos ocurre estar tristes o porque se nos ocurre estar alegres. Ciertamente, el cerebro humano y el ser humano en general está preparado para entrenar todas estas posibilidades porque, fíjate, estimado amigo, nosotros tenemos un conjunto de neurotransmisores que trabajan de modo permanente para fabricar nuestros pensamientos. En buena cuenta, son una especie de materia prima para fabricar pensamientos. Pero nadie, de modo coherente, sistemático, prolijo, ha hecho que esta circunstancia particular endógena que vive el ser humano y que ocurre al interior de nuestro cerebro sea cautelado, sea protegido y sea custodiado de una manera inteligente y científica. Vivimos en un mundo tan desprovisto de propósitos superiores que nos hemos encasillado en factores superfluos y en lo que consideramos el falso exitismo, como yo le llamo falso exitismo, pero que han abundado en las librerías y que abundan en los discursos de muchos expositores que le venden a la gente la necesidad de la felicidad. Y entonces tú tienes que ser feliz, no importa lo que hagas para ser feliz, hay que ser feliz, tienes derecho a ser feliz. Y entonces encontramos un bombardeo en este comercio de ofertas, muchas veces sin asidero científico, y le hemos hecho creer a la gente que la felicidad es un estado que hay que alcanzar y que es necesario hacer todo por la felicidad.
tú convendrás conmigo en que efectivamente si examinamos, estimado amigo, los reportes o las noticias, o incluso los comentarios de la gente, muchas veces padres de familia, entre ellos por supuesto, profesores también, que dicen sí, pero tiene derecho a ser feliz. Y entonces hemos romantizado al extremo, hemos idealizado la felicidad, como si la felicidad en realidad fuera un estado. Y yo debo decir, en honor a la verdad, y que creo que todos, ustedes allí en el programa, la gente que nos escucha, los padres de familia, los chicos que ya van saliendo de la universidad, podemos dar cuenta como testigos experienciales que la felicidad son efectivamente momentos. Momentos de felicidad. El día que me gradúo, ese día soy feliz, en ese momento soy feliz, en ese momento estoy pletórico de felicidad y de alegría, me siento satisfecho y al día siguiente me abordan las dudas, las circunstancias, las interrogantes y entonces todo eso me está comprometiendo, me está haciendo una búsqueda particular, me obliga a buscar una situación en la que yo tengo que comprometerme para buscar el nuevo y el siguiente paso. Ya, ahí va. Sigamos, doña Vicky. Mire, estábamos tratando de explicar cómo es que efectivamente muchas de las personas, los seres humanos en general, hemos ido perdiéndole interés y significado a los aspectos emocionales, porque la vida nos ha empezado a presionar con las cosas cotidianas, con el trabajo, con los estudios, con los resultados, y estaba explicándoles un poco de cómo es que esta esta suerte de propaganda y publicidad que se sostiene en el espíritu del éxito, que por cierto todos los seres humanos queremos tener éxito en la vida. Pero una vez yo le pregunté en temporadas electorales, a modo de anécdota, le pregunté, estábamos en proceso de elecciones municipales y algunas personas me llevaron a una reunión, le estoy comentando de esto hace más de 20 años, y me dijeron, va a venir una persona tal, muy conocida, una política muy conocida, y queremos que le pregunte para saber, bueno. Entonces yo fui a esa asamblea abierta y le pregunté a la señora, porque ella hablaba, decía, sí, ustedes pueden proponer candidatos, pero necesitamos que, mire usted, y necesitamos que los candidatos, pero necesitamos que los candidatos sean personas exitosas, entre otras cosas, porque la gente les preguntaba, ¿y cuáles deben ser los candidatos? ¿Quiénes pueden ser los candidatos? Entonces ella les contestó diciendo, bueno, los candidatos pueden ser personas exitosas, y bueno, yo escuché, tomé nota después de que terminó de hablar. Le pregunté, señora, ¿usted puede hacer una precisión más? ¿Qué quiere decir para usted una persona exitosa? Mire usted, y mire la respuesta que me da esta señora, varias veces ministra. Me contesta de esta manera, me dice, bueno, pues una persona exitosa es una persona que tiene suficiente dinero para pagar su campaña y para resolver los conflictos en el proceso electoral. En eso se resumió tan simple y superfluamente el término éxito. Y entonces yo me quedé muy triste porque dije, qué pena. Entonces las amas de casa no pueden ser candidatas, los estudiantes universitarios que a menudo no trabajan porque son estudiantes no pueden ser candidatos, los obreros que están a menudo usando la mayor parte de su tiempo en el trabajo y en la casa no pueden ser candidatos. Qué triste, porque yo dije, bueno, entonces quiere decir que los que pueden ser candidatos son solo los que pueden tener los bolsillos más o menos llenos para poder gastarlo. Y entonces, desde allí empecé a examinar por qué la gente, por qué los actores, por qué los
en este espacio social en el que habitamos, los stakeholders, como les llamamos, están comprometidos en enseñarle a la gente a tener éxito. Y esta búsqueda imparable, indetenible de tener éxito, quiero tener éxito, voy a tener éxito, ha terminado invadiendo nuestro fuero interno, se ha metido en nuestras vidas, se ha metido en nuestro cerebro y se ha convertido en prácticamente una espada de Damocles colgada encima de nuestra cabeza que nos amenaza cada minuto de nuestros días. Y entonces no paramos de pensar el padre de familia que exige que su hijo estudie, porque el padre de familia estudió medicina y se quedó en el proceso, se quedó en el cuarto año y no culminó, entonces insiste en que sus hijos lo continúen y les enseñan y les dicen y les movilizan sus intereses para que alguno de sus hijos pueda ser médico. El padre de familia que estudió Derecho y que no pudo concluir porque se puso a trabajar, idem, quiere que sus hijos estudien Derecho y les cuentan y les dicen y los estimulan y a veces los obligan. Créame, estimado amigo, yo tengo cantidad de chicos que conversan conmigo sobre estos temas, que han venido explicándome su estado emocional tan terriblemente difícil, no se aceptan, tienen muchos miedos, tienen muchos indicadores que nos revelan no solo la duda, el miedo, la cólera, la rabia, sino estados depresivos. Entonces, nosotros creemos, soy una convencida desde la investigación, desde mi compromiso con el ser humano y su desarrollo, que si no nos percatamos, si no podemos observar, atender el estado emocional de nuestros hijos, vamos a perder una lectura significativa. Cierto es que el desarrollo del cerebro humano marca la pauta desde un cerebro reptil, más de 500 millones de años atrás, ese cerebro reptil que es el que nos hace común a todos los animales, razón por la que mucha gente llama a los seres humanos como animales racionales, ¿verdad? Porque tenemos esa base animalesca, donde solo hay 4 tareas: comer, dormir, copular y defecar. Pero el ser humano ha excedido esas 4 tareas, ¿verdad? El animal solo basta con esas 4 tareas y con eso está muy bien. Pero el ser humano, luego de esos 200 millones de años más, después de este estadio inicial, aparece un cerebro que es el cerebro límbico. Muchos le llaman cerebro mamífero. Y este cerebro mamífero, estimado amigo, tiene una relación estrecha con las emociones. Es el que nos permite sentir, es el que nos permite experimentar emociones de alegría, de tristeza, de dolor, de cólera, etc. Y estas emociones son las que van a filtrar nuestras conductas, van a teñir nuestras conductas. Y entonces es muy importante que nos percatemos. Cuando usted me hace la pregunta acerca de ese estudio, yo miro hacia adentro y puedo explicarme por qué es que hemos dejado esa experiencia de disfrutar de la felicidad, que es solo momentos. Hay que decirle a la gente, estimado amigo, con toda claridad, que la felicidad no es un estado. No puedo decir, me voy a comprar mi casa y voy a ser feliz. No, porque el primer día yo compro mi casa, entro con mis llaves a mi casa nueva y el día siguiente estoy preocupada porque tengo que juntar para pagar las cuotas de mi casa. O tengo preocupación porque tengo que ponerle la alarma para que nadie entre a robarme. Entonces, la felicidad son momentos de la vida. Ese momento, usted se casa, el acto del ritual del matrimonio que yo pensé, que yo preparé 2, 3 meses antes, que me lo pensé por todas las aristas, disfruté de cada momento. Ese estado de felicidad en el momento del matrimonio no se lo va a quitar nadie. Pero ese momento del matrimonio va a pasar, mañana será la luna de miel, luego de 3 años ya usted no está en plena boda, ya usted vive el día a día. Y el estado se convirtió en preocupación, en tristeza, en la cotidianidad. Y entonces la felicidad son momentos. Tenemos que decirle a la gente que hay que aceptar, que hay que tolerar, que hay que entender las situaciones de conflicto. No podemos decir, es que yo no soy feliz así. Entonces voy a hacer cualquier cosa por ser feliz. Eso justificaría el acto de una madre cuyo hijo es dependiente de las drogas y necesita las drogas para ser feliz. Entonces diríamos, bueno, él tiene derecho a ser feliz, señora, vaya y cómprele para que sea feliz. ¿Eso se puede justificar?
No, eso justificaría el acto, por ejemplo, de los pederastas, que cuando aquí hay una teoría que puede decirnos, no es que la pedofilia es un trastorno, pero la pederastía es una acción delictiva. Muy bien. Entonces el pobre, como tiene su desorden, así está su placer manejado, está su organización sexual, está manejada de esa manera, el pobre también tiene derecho a ser feliz. Ah, entonces hay que darle niños para que viole, porque tiene derecho a ser feliz. Esta es la lógica que está moviendo el mundo en este momento. Esta es la lógica que los padres de familia pueden tal vez empezar a entender. ¿Cuál es la lógica? Ah, es que yo necesito para ser feliz, necesito gastar mucho dinero y comprarme mucha ropa, pero como yo no tengo mucho dinero, pues la robo para ser feliz. ¿Todo justifica el momento de la felicidad? No. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la educación tiene que ser hecha para la tolerancia. La educación tiene que ser hecha para la adaptación. La educación de nuestros pueblos tiene que estar hecha para la convivencia pacífica, respetando reglas, cediendo terreno, aceptando lo que el otro piensa. Porque una de las variables de la intolerancia es, mi querido amigo, no entender lo que el otro piensa y pretender que lo que yo pienso, tú tienes que aceptarlo. Si yo no lo pienso así, tú tienes derecho a pensar como piensas, pero yo no pienso como tú. Respeta que yo piense distinto a ti. No combatas mi pensamiento, combate los hechos incorrectos, pero no mi pensamiento. Entonces, pero este pensamiento, estimado amigo, y esto es muy importante, este pensamiento marca la evidencia de cómo está trabajando la neuroquímica en nuestro cerebro. Nosotros tenemos una sustancia que se llama adrenalina, y la adrenalina es la que hace que yo tenga ganas de moverme, de hacer cosas, y también tenemos una sustancia que se llama cortisol, ¿no? Fíjate, el cortisol es tan importante que puede hacer que yo tenga capacidad para responder al miedo. Entonces, la desesperanza es esa pérdida de fe, porque yo ya me cansé de combatir, ya me cansé de aceptar, ya me cansé de esperar, ya me cansé de ceder, por falta de adaptación, por falta de tolerancia. ¿Quiere eso decir que de repente la oxitocina en nuestro cerebro no está lo suficientemente bien producida? Es tan importante entonces hacer que esa oxitocina habite en nuestro cerebro de manera tal que pueda graficar nuestra tolerancia. Creo que esto es medular e importante, estimado amigo, para esta pregunta. Sí, interesante. Aparte, quería hacerte otra preguntita, mi estimada Victoria. Listo. Continuando con esa valerosa entrevista con nuestra destacada amiga Victoria La Cruz, Ricardo Ochoa puede preguntarte algo, Victoria. Dime, ¿cómo el ser humano puede ser frente a a la adicción que ha generado a la adicción a la tecnología de información, sobre todo para el aprendizaje? ¿Qué trae como consecuencia todo esto? Cuando vemos jóvenes que no quieren hablar ni su papá ni su mamá porque todo el día se la pasan en las redes sociales, ¿no? ¿Qué trae qué consecuencias puede generar esto en la educación, en la salud mental de los muchachos? Mira, acá hay un detalle muy importante. Es el mundo que ha desarrollado parámetros rítmicos que nos exigen hacer cierto tipo de productos, nos exigen hacer cosas. El mundo organizado sobre la base de variables que están condicionando nuestra conducta. Por ejemplo, una propaganda sobre la marca de una ropa, sobre la marca de un aparato electrónico, sobre la marca de algo que consumimos, a menudo marca la pauta de nuestros intereses y nos induce a comprar o hacerlo de la manera, si es que la propaganda, porque claro, hay que diferenciar la publicidad de la propaganda. Esta propaganda que viene cargada de ideología, que viene explicándonos y convenciéndonos y persuadiéndonos, es lo que termina no solo por la publicidad, por lo que uno se entera de las cosas, sino por lo que viene trayendo contenido. Como alguna vez hemos visto, por ejemplo, una marca de perfume o de cerveza, de licores, dice para los hombres, ¿no? Por ejemplo, esta connotación de virilidad agregada al producto trae consigo una transmisión ideológica.
que nos va imprimiendo cierto tipo de parámetros comportamentales. Igual como, por ejemplo, yo recuerdo mucho, porque he visto esos pósters donde había venta de carros, y los carros estaban exhibidos por mujeres casi desnudas. Y entonces uno dice, yo miro el carro, pero también miro lo otro. Esta manera de que el sistema presente a las mujeres de un modo cosificado también viene cargado de ideología. Entonces, distinguir la publicidad de la propaganda que trae este componente importante hace que nosotros tengamos una especie, decía, una especie de espada de Damocles colgada encima de nuestra cabeza y que nos empuja a hacer cosas. Ciertamente, las emociones primarias, que son, digamos, las emociones básicas, no primarias, sino las básicas, que son las que tenemos comúnmente, que son más o menos 6, que tienen que ver con la ira, que tienen que ver con el asco, con la alegría, en fin, estas emociones dan paso a nuevas emociones que se van a envolver con esta demanda social, se van a enganchar con ella, que son emociones un poquito más complejas. Por ejemplo, la envidia, por ejemplo, los celos, por ejemplo, el rencor. Son emociones más complejas, cargadas de una experiencia sensible de disconformidad, porque nuestra experiencia inicial, por ejemplo, si tenemos esa experiencia de rechazo, o de repulsa, o de aversión, o de asco, esa emoción nos va a conducir probablemente a la emoción del rencor. ¿Esto qué significa? Que en el cerebro hay una cantidad de cortisol bastante elevado, pero también que hay un cerebro ampliamente intoxicado de adrenalina. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Significa que la oxitocina se ha disminuido y significa que, por ejemplo, la noradrenalina está siendo cada vez más compleja en su producción endógena. Si la oxitocina se ha reducido, lo más común que presente esta persona es que no tenga tolerancia, que no tenga paciencia, que quiera las cosas ahorita, como los chicos dicen, no, pero yo quiero ahorita, no, espérate, pero no, pero al próximo, ahorita. Esa impaciencia tiene que ver con esta escasez, con esta mala producción endógena de la oxitocina, que es la que nos garantiza ese estado de tranquilidad, ese estado de concesión, de tolerancia, de adaptación, de comprensión y de amor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, no nos podemos detener, el chico que está entre el televisor, la computadora y el celular, y pasa al mismo tiempo con estas cosas, ya perdió el contacto con el entorno, porque tiene un apuro. El apuro es subir un estado, el apuro es subir una foto, el apuro es hablar con... Yo les preguntaba, ¿pero cuál es tu apuro? ¿Puedes detener eso para venir a almorzar? ¿Puedes detener eso para venir a cenar y compartir? No, es que, pero ¿cuál es el apuro de que le contestes? Por ejemplo, una señora me decía, yo la llamo a almorzar a mi hija y ella no viene porque dice que está ocupada. Voy a preguntarle cuál es su ocupación porque no está estudiando y no está trabajando, y le pregunto, ¿qué estás haciendo? No es que le tengo que contestar a mi amiga. Pero eso de contestarle a tu amiga es algo urgente, se va a morir, se ha roto el pie, que es algo urgente. No, pero es que ella, tengo que contestarle. Desde el grado, la perturbación en la priorización de las cosas es una cosa evidente. Y esto ha marcado la repetición y la frecuencia y el estado de intensidad en esa repetición. Va haciendo estímulo-respuesta, hasta que eso se achica las instancias y terminamos enganchados en un comportamiento adictivo, dependiente, porque lo hago todos los días a la misma hora y tantas horas. Ojo, le dije, es importante, si pasamos más de 2 horas continuas escuchando, mirando, vamos a entrar en consumo intelectual pasivo. Frente a la pantalla, puede ser televisor, puede ser computadora, puede ser celular. Más de 2 horas continuas, solo escuchando, mirando, vamos a entrar en consumo intelectual pasivo. Y eso, estimado amigo, rompe, desordena la barrera hematoencefálica. Y al desordenar la barrera hematoencefálica, que es la que se forma estructuralmente, Dios ha hecho un trabajo maravilloso con nuestro cerebro. Y esa barrera hematoencefálica se forma inmediatamente para impedir, como barrera, por eso es una barrera, para impedir que entren las toxinas y los elementos que no están previstos para el trabajo regular del cerebro. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en consumo intelectual pasivo? Esa barrera hematoencefálica se rompe y entran las toxinas como Pedro por su casa y tenemos un cerebro intoxicado.
Por eso yo siempre aprovecho todas las exposiciones que hago para decirle a los padres, nunca más de 2 horas continuas frente a la pantalla, nunca. Hay que pegar un letrero frente al computador arriba, ¿de cierto? Nunca más de 2 horas continuas. Descansa unos 10 minutos, 12 minutos, toma agüita, cómete una fruta y luego puedes regresar, pero no más de 2 horas continuas para evitar entrar en consumo intelectual pasivo. Esta es una alerta que yo quiero darles a los padres de familia para que lo tomen en cuenta, porque a veces los padres dicen, no, pero está ahí en su cuarto, y en su cuarto está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y a veces no salen ni a comer. No, tráeme mi plato acá. ¿Pero por qué no sales a comer? No, porque acá estoy ocupado. Sí. ¿Y cuál es su ocupación? Habría que examinar. Si el chico no estudia ni trabaja, ¿cuál es su ocupación? Pueden haber dos cosas allí. Puede haber que está subsumido por las redes y tiene que contestar y tiene que mandar los emoticones y tiene que poner las caritas y tiene que contestar, o tiene intereses que ha encontrado en las redes. Intereses que pueden ser ocultas y que pueden ser muy lesivas, como por ejemplo el consumo de sustancias o el consumo de pornografía. Y estos son factores que están, ¿por qué? Porque un estado de alerta permanente, si yo vivo con una espada acá y estoy en alerta permanente porque mi cortisol está subido y estoy en alerta permanente, yo quiero hacer cosas que me calmen. Y si no logro que me calme nada, porque mi mamá no se ha enterado, mi papá no se ha enterado, no logro que me calme nada, hago cosas impropias para calmarme. ¿Cuáles son esas cosas impropias? Desde el consumo de alcohol o estupefacientes o pastillas o el consumo de pornografía. Entonces, estos son riesgos de estos tiempos, porque estamos apurados por ser felices, apurado por conseguir la satisfacción que mi cerebro me manda, que mis emociones están experimentando y mis sensaciones yo debo de satisfacer. Y entonces nos ponemos en peligro. Ciertamente el ser humano en este mundo tan rápido necesita detenerse, necesita desconectarse de los aparatos electrónicos, necesita mirar para adentro, necesita hacer oración o un mantra o repetición mental para oxigenar su estado emocional, para calmarse. Y si se da cuenta que no puede calmarse solo, tiene, por Dios santo, que buscar ayuda. Lo digo ahora como una alerta porque lo veo permanentemente en un estado de interés que se está convirtiendo ahora en una amenaza seria. Entonces, si no puedo detenerme, esto es para los chicos, para los jóvenes, para las personas que sienten y experimentan, que tienen una sensación que los impulsa y que tienen esta sensación, me decía ayer un taxista, es que una señora subió y me dijo que estaba con los muñecos. Esta es una frase que usan a veces las señoras, es que estoy con los muñecos. Bueno, si los chicos, las señoras, las amas de casa, producto del COVID, producto de los problemas económicos, producto de la falta de comunicación eficiente con los hijos, de lo que sea, siente que los muñecos la gobiernan o siente, para repetir la frase que me refirió el taxista, o siente que su estado emocional no lo puede gestionar o gobernar, por favor, busque ayuda. Busque ayuda profesional especializada, puede ser el psicólogo, pero también, por favor, no se niegue a recibir ayuda del médico psiquiatra, porque esos estados a veces requieren del consumo de medicina. No para siempre, pero necesitamos regular esa neuroquímica para que regule nuestra conducta y nuestro pensamiento. Dios nos ha regalado un cerebro perfecto y tenemos que cuidarlo. Qué interesante lo que usted dice, por eso que el Creador fue tan sabio, dice, en 6 días harás tu labor, el 7º me lo dedicas a mí. Preocúpate por mí, en meditar en mí, en agradarme a mí y cesa todas tus actividades. Qué sabio fue él. Victoria, una preguntita. Si hay alguien que nos está viendo y que desea una terapia con usted, ¿dónde la puede ubicar, Victoria? Por favor. Bueno, me localizan en las redes, estoy como Victoria La Cruz Garcés y mi teléfono es el 923-007-591 para compartir reflexiones juntos. Gracias, Victoria. 923-007-591. Gracias, Victoria. Seguramente más de una persona te va a llamar y anhelamos y deseamos que te vaya muy bien porque, mira, imagínate que tengo una reunión con profesionales y yo le hablo a la gente de concepto de ciudadanía, bueno, y uno me dice, suficiente con que yo pago mis impuestos. No le digo, doctor,
pagar impuestos es lo mínimo que se puede hacer. Lo mejor que podemos hacer es afectar, es impulsar a la gente a que cambie su mentalidad. Porque todo es sistémico. Tú das y recibes, empezando por tu cerebrito. Pensar, hablar y hacer. Gracias, Victoria. Amigos, hasta aquí nuestro programa. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, si tienen algún problema, busquen a la doctora Victoria. Gracias, Victoria. Muchas gracias, un placer muy grande compartir con ustedes. Estoy siempre a la orden. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube